Bienvenidos y bienvenidas estudiantes de cuarto medio C. Vamos a recordar las normas del aula virtual en esta última clase de la fase 4. Acordarse que tienen que tener el micrófono en silencio, encender la cámara y en el caso que tengan problemas de conexión, una fotografía de ustedes y obviamente respetar los espacios y los turnos de diálogos que están acordados. Obviamente ustedes pueden participar por micrófono, por chat o por mensaje privado si es que no quieren también que en el chat los compañeros vean su respuesta. Bueno, acuérdense que la participación es evaluada, es decir, conlleva una nota y es parte también de lo que estamos mirando dentro de esta fase. Vamos a continuar entonces. Lo que nos convoca el día de hoy es la asignatura de matemáticas. El tema o la unidad que estamos trabajando es parte del contenido de la PTU que tiene relación con las potencias, las raíces, los logaritmos y la relación que existe entre estos tres. Entonces lo que vamos a hacer hoy día va a ser resolver problemas que involucren las potencias, las raíces y los logaritmos en contextos diversos. No solo van a ser problemas, sino que también ejercicios simples de cálculo directo, muy similares a los que podrían aparecer en la prueba de transición. Entonces lo que nos vamos a enfocar hoy día también es ir recordando las propiedades, las definiciones que ya hemos trabajado en las clases anteriores. Mi nombre es Bárbara González, hoy día es 10 de septiembre y esta clase está dirigida para el cuarto medio C. Entonces, para comenzar, me gustaría que ustedes me dijesen, o la idea que tuviesen, porque obviamente acá no hay una respuesta necesariamente correcta, ¿cómo ustedes creen que se relacionan finalmente las potencias, las raíces y los logaritmos? ¿Qué relaciones han visto que existen entre estos tres elementos? Porque son los mismos, pues solo que con diferentes nombres. Es como lo Todo, mismo, todo ¿cierto? resultado te lleva a lo mismo, Claro. ya sea raíz, potencia, como lo ordenes. Exacto, en el fondo son muy similares porque en el fondo para trabajar algunos dependo de los otros, es decir, en este caso hay propiedades de las raíces que se desprenden de las potencias, el logaritmo finalmente se trabaja como una potencia, las raíces las puedo escribir también como potencia y los logaritmos incluso pueden tener también raíces y aplicar las propiedades también cuando tengo que resolverlo, ¿cierto? Entonces finalmente existe una relación por las definiciones de cada uno, que es lo que vamos a ver ahora. Si recordamos la definición de raíz enésima, vamos a tener lo siguiente. Acuérdense que la raíz enésima, lo que es simplemente una raíz con el índice que puede ser cualquier número. Ustedes cuando conocen las raíces, las primeras que conocen son las raíces cuadradas, y normalmente se trabajan solo con las raíces cuadradas. Después se agregan las raíces cúbicas, y normalmente trabajamos siempre con esas dos, pero también es importante entender que la raíz enésima, el índice puede ser cualquier valor. Entonces acordarse que cuando yo tengo la raíz enésima, finalmente yo lo que estoy buscando es que un número elevado al índice de la raíz me dé en el fondo la cantidad subradical, es decir, el número que está dentro de esa raíz. Como por ejemplo, si yo tengo la raíz cuadrada de 4, sé que es 2 porque 2 elevado a 2 me da 4, ¿cierto? Entonces, al final acá esta raíz yo igual la puedo escribir como una potencia, ¿cierto? Y si acordamos la definición de potencia, ¿qué es una potencia? ¿Qué me indica la potencia? El que está arriba de la base, se podría decir, indica cuántas veces se va a multiplicar el número. Exacto, ¿cierto? Sabemos que la potencia está compuesta por una base, un exponente, donde el exponente es el número que me indica cuántas veces se tiene que multiplicar la base, ¿cierto? Que en el fondo es la misma definición que nosotros utilizamos en este caso para calcular raíces o para calcular los logaritmos, porque en el fondo nosotros también buscamos acá que la base del logaritmo va elevado al resultado que yo estoy buscando me tiene que dar el argumento. Entonces acá también estamos aplicando la definición de potencia, ¿cierto? Entonces acá lo podemos ver con un ejercicio numérico que tiene exactamente los mismos números y las relaciones que existen entre cada uno. Entonces, si yo tengo la raíz cúbica de 8, sabemos que eso es 2. Escrito como una potencia, sabemos que 2 elevado a 3 me da 8, que en el fondo me viene a corroborar el por qué la raíz cúbica de 8 es 2, ¿cierto? Y finalmente, si yo tengo el logaritmo de 8 en base 2, sé que eso es 3 porque 2 elevado a 3 me da 8. Entonces, si se dan cuenta, todas las cosas acá que vimos de raíces, potencia y logaritmos finalmente están relacionadas precisamente por la definición y parte todo desde las potencias, que es lo primero al final que ustedes conocen cuando están trabajando en matemática en séptimo, octavo básico, ¿cierto? Y ahí se van agregando los otros contenidos. Entonces acá también podemos ver que a partir de las propiedades que existen en cada uno de estos contenidos de raíces, potencia o logaritmos,
existen relaciones también entre estas propiedades. Por ejemplo, una raíz puede ser escrita como una potencia, y una potencia a su vez puede ser escrita como una raíz. Entonces, en este caso, si nosotros tenemos la raíz iésima, porque el i es el índice, y de un argumento o de una cantidad subradical donde está elevado a x, sabemos que eso lo puedo escribir con un exponente racional. Acuérdense siempre que el exponente sea una fracción, finalmente lo que estamos trabajando es una raíz, ¿cierto? Entonces, donde al final el índice de la raíz es el denominador del exponente, y el exponente que esté dentro de la raíz va a ser el numerador, ¿cierto? Y si vemos también acá, podemos relacionarlo con la propiedad que vimos en la clase anterior de los logaritmos, que tiene relación a que si tengo el logaritmo de un exponente o de una potencia, el exponente sale multiplicando el logaritmo, ¿cierto? Entonces ahí también vemos que existe una relación entre los elementos que estudiamos. ¿Qué vamos a hacer a partir de ahora? Lo que vamos a hacer es ejercitar todo lo que hemos visto a partir de la resolución de distintos ejercicios tipo PTU. Entonces la idea es que los vayamos resolviendo, ustedes me vayan diciendo qué tengo que ir haciendo para hacer y resolver cada uno de los ejercicios, pero antes me gustaría saber si existe alguna duda con el recordatorio ahora y la relación entre estos tres elementos. Si alguien no entiende alguno, alguien no se acuerda cómo calcular raíces, cómo calcular logaritmos, potencias, para saber qué ejercicios nos vamos a enfocar más. ¿No? ¿No hay dudas? Yo con las raíces, ¿Las raíces te cuestan más a ti? sí, ¿Por qué te cuestan más las raíces? ¿Qué es lo que te cuesta de la raíz? todo. Todo. Pero, por ejemplo, ¿logras hacer la relación que para encontrar el valor de la raíz estás buscando el número que se tiene que elevar al índice? ¿Logras hacer esa relación, por ejemplo? Sí, eso sí, Ya, entonces yo creo que quizás es práctica, ¿cierto? sí, yo creo. Veamos entonces con algunos ejercicios. El primer ejercicio dice, expresa como una sola raíz la siguiente expresión. Y acá dice la raíz cúbica de 2 por la raíz cuadrada de 2 dividido la raíz cuarta de 2. Pregunta, chiquillos, ¿puedo aplicar alguna propiedad de raíz en este ejercicio? ¿Existe alguna propiedad que yo pueda aplicar? Bases iguales. La simplificación, no. Yo, por ejemplo, ¿puedo multiplicar estas raíces si el índice es distinto? No. No, no se puede, ¿cierto? No puedo multiplicar acá directamente. Y tampoco podría dividir porque el índice es diferente. Acuérdense que nosotros vimos en las propiedades de raíces que se podían juntar en la multiplicación en una sola raíz si estas tienen el mismo índice. Es decir, si yo tuviese la raíz enésima de A multiplicado a su vez por la raíz enésima de B, yo eso sí lo podría escribir en una sola raíz, pero porque en este caso sabemos que el índice es el mismo. Entonces yo aquí podría escribir la raíz enésima de A por B, pero solo en el caso que el índice sea el mismo. Si el índice no es el mismo, yo no puedo hacer eso y tengo que hacer otra cosa. ¿Qué se les ocurre que podría hacer yo en este ejercicio? Las bases son iguales, no se puede. Si es que las bases son iguales, digo, no se puede sumar o multiplicar los índices. Ya, y para eso, ¿qué tendría que hacer primero? Transformar la raíz en una potencia, ¿cierto? Y al final después aplicar propiedades de potencia. ¿Cómo me quedaría expresada la raíz cúbica de 2 como una potencia de exponente racional? 2 elevado a un tercio. 2 elevado a un tercio. ¿Cómo quedaría la raíz cuadrada? 2 elevado a un medio. Muy bien. ¿Y la raíz cuarta? 2 elevado a un cuarto. Muy bien. Entonces, en este caso, como no podemos aplicar propiedades de raíces de manera directa, tenemos que irnos a las potencias, porque las potencias sí puedo tener más propiedades cuando la base es la misma, ¿cierto? Entonces, en este caso, tenemos aquí la propiedad de que la raíz se convierte en una potencia, y tal como me lo dijeron ustedes, esa expresión va a ser equivalente a la que yo tengo acá, donde el 2 está elevado a un exponente racional, donde esa fracción corresponde exactamente a la aplicación de la propiedad que tenemos acá arriba, donde en el fondo acá lo que nos importa es el índice de la raíz, porque el exponente de los dos al final es 1, ¿cierto? Y ahora, si tenemos esto escrito como potencia, ¿qué propiedad podemos aplicar primero?
La de bases iguales y se suman los exponentes. Muy bien, si tenemos bases iguales y se están multiplicando, sabemos que los exponentes se tienen que sumar. Por lo tanto, yo voy a tener acá lo siguiente. Va a quedar finalmente 2 elevado a un tercio más un medio porque es la suma en el fondo de los exponentes. Si yo sumo esos exponentes, ¿qué resultado voy a obtener? 5 sextos. Muy bien, entonces acá nos va a quedar, sumamos acá para el que no vio cómo se hacía, el 3 lo amplifiqué por 2 y el 2 por 3. Y acuérdense que si yo amplifico abajo, también se amplifica arriba, entonces por eso me quedó 2 más 3, que es lo mismo que dijo acá el Ángel, creo que fue, que queda 2 elevado a 5 sextos. Y abajo sabemos que tenemos el 2 elevado a un cuarto, por lo tanto, ¿qué propiedad podría aplicar yo ahora? Se restan ahora, como es división. Exacto, como es una división de potencias con la misma base, en este caso los exponentes se tienen que restar. Por lo tanto, me va a quedar 2 elevado a 5 sextos menos un cuarto. ¿Y qué valor da esa resta? ¿Puede dar negativo o no, profe? ¿Podría dar medios. negativo? Sí, podría dar negativo. Sabemos que el exponente negativo también puede ser. ¿Por cuánto tendría que amplificar el 6 para encontrar el denominador común? Menos 14, sale menos No. 14 partido en 24. ¿Seguro? Sí. Es el 6 se amplifica por 4 y el 4 se amplifica por 6. Ya puedo amplificar acá por 4 y este por 6. Entonces nos va a quedar 4 por 5, 20. 20. Y 20 menos 6. Entonces nos quedaría finalmente 14 24avos. Sí. Sí, Pero eso lo se podemos puede simplificar. simplificar. 7 doceavos. Claro, entonces si nosotros hacemos esa resta, acá yo lo hice con 12 para amplificarlo por algo más chico y no tener que hacer la simplificación, pero me daba en el fondo 7 doceavos igual como lo hicieron ustedes. Esta podría ser la respuesta del ejercicio si está escrito como una potencia con un exponente racional, pero si yo lo quiero escribir como una raíz para devolverme, ¿cómo sería? 2 elevado a 7, índice de 12. Claro, la raíz doceava en el fondo de 2 elevado a 7, ¿cierto? Entonces ahí nos quedaría que el índice de la raíz es 12 y el exponente del 2 sería el 7, ¿cierto? Entonces ahí tendríamos la respuesta, que probablemente esta sería la alternativa en el fondo si apareciera este ejercicio. Normalmente te piden transformar la potencia con exponente racional en una raíz. ¿Alguna duda con este ejercicio y las propiedades que aplicamos? Yo les digo que esto apareció en el modelo de la PTU, así que así es el tipo de ejercicio. Alguien que no haya entendido, que aproveche, no vamos a hacer tantos ejercicios hoy día porque la idea es que puedan preguntar, que resuelvan las dudas, que este contenido ojalá quede finalizado en esta fase para que en la otra fase podamos avanzar en otro contenido, ya que la fase 5 probablemente va a ser la última. ¿No? ¿No hay dudas? Profe, yo. Dígame. ¿Cómo pasó el 6 si era 3 más 2? 3 más 2, ¿dónde pasé al 6? ¿En qué paso? ¿Acá? ¿Eso? Sí, eso. Es que no entendí muy bien, me perdí. Ya, mira, lo que hicimos antes teníamos que sumar un tercio más un medio. Sabemos que cuando las fracciones tienen denominador distinto, tenemos que igualar el denominador. En este caso, una forma fácil de igualar el denominador es multiplicando por el denominador del otro. Entonces acá el 3 lo multiplicamos por 2 y el 2 por 3. Y sabemos que cuando amplificamos una fracción, también tengo que multiplicar arriba. Entonces multipliqué 2 por 1 y acá 1 por 3. Entonces me quedó 2 más 3 partido en 6, porque sabemos que 3 por 2 es 6 y 2 por 3 es 6, entonces ahí igualamos denominador. Este yo lo podría haber escrito como 2 sextos más 3 sextos. Ahí es lo mismo, solamente que yo lo escribí en un solo denominador. Y por eso después nos quedó el 5 sextos. Ah, ya, ahora sí. ¿Ahora sí? Entendí. Ya, sí. ¿Alguien más que no haya entendido algún paso del ejercicio que quiera que se lo explique de nuevo?
¿No? Ya, vamos a seguir. Cualquier cosa me dicen y paramos. Este es otro típico ejercicio que también puede aparecer. A veces no aparece necesariamente con la raíz, sino que solamente aparece la suma. Pero es importante que aprendan el truco de estos ejercicios porque siempre que aparecen de esta forma, se resuelven igual. Entonces, acá en el fondo nosotros sabemos que si tenemos potencias sumándose, no existen propiedades para la suma. Entonces uno dirá, ¿qué hago, profe? Tendría que resolver todos los 4 elevado a 3, sumar todos los valores, calcularle la raíz para saber el resultado. Sí, podría ser una alternativa, pero es la alternativa más larga y sabemos que los ejercicios de la PTU nos tenemos que demorar entre 1 a 2 minutos por ejercicio y no más. Entonces sabemos que ese camino, si bien puede llegar al resultado, va a ser muy largo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a aplicar un truco que una vez que uno ya lo ve, después se le ocurre aplicarlo. Normalmente en matemática existen truquitos, pero uno a veces no, uno dice, ¿cómo se me va a ocurrir a mí hacer eso si yo no, como que siento que nunca mi cabeza va a dar para eso? A mí me pasaba en la universidad, cuando tenía ramos de matemática, que yo pensé que la matemática era como la del colegio, y finalmente hay mucha matemática que estudiar. Yo también decía, ¿cómo se me va a ocurrir a mí este truco si es primera vez que lo veo? No sé si se me va a ocurrir en un ejercicio, pero finalmente ocurre que uno ve tantos ejercicios y de repente aplica tantas veces los mismos trucos que finalmente uno sin darse cuenta termina aplicando las cosas que pensó que nunca se les iban a ocurrir. Entonces, en este caso, cuando yo tengo una suma de potencias, tengo que fijarme cuántas de ellas se están sumando, porque ustedes saben que la suma se puede transformar en una multiplicación. La multiplicación finalmente es un resumen de una suma iterada, es decir, de varios números iguales que se están sumando. Por ejemplo, si yo les digo 3 por 5, ustedes saben que el 3 por 5 es lo mismo que decir que se multiplica 3 veces 5 o 5 veces 3. O sea que se está sumando. Entonces, en este caso, la multiplicación es el resumen si yo digo que es 5 más 5 más 5. Ahí me quedó el más súper feo, pero... Entonces, la multiplicación me resume la suma y yo sé que en la multiplicación sí existen propiedades. Por lo tanto, si yo miro el ejercicio, en este ejercicio, yo tengo que se está sumando 4 veces 4 elevado a 3. Por lo tanto, ¿cómo yo podría escribir eso como una multiplicación de dos números? ¿Cómo se les ocurre? 4 por 4 elevado a 3. Muy Eso bien, mismo. entonces esa expresión que tenemos ahí es lo mismo que decir 4 veces 4 elevado a 3, y eso es una multiplicación. Y acá sí yo puedo aplicar propiedades. ¿Qué propiedad puedo aplicar? La suma de exponentes. Nuevamente, multiplicación de potencias de igual base, que se están multiplicando, los exponentes se suman. ¿Qué resultado voy a obtener? 4 elevado a 4. Muy bien, 4 elevado a 4. Entonces, acá tengo que es la raíz cuadrada de 4 elevado a 4. ¿Qué se les ocurre que podríamos hacer aplicando esta propiedad que tengo yo acá arriba? Pasarlo a potencia. Una Eliminar forma la es pasar la raíz. potencia, ¿cierto? Otra manera, si alguien se quiere ir por el camino largo, tendría que calcular cuánto es 4 elevado a 4 y calcularle la raíz Sería cuadrada. 2 nomás, profe. Muy bien. 2 elevado al cuadrado. Muy bien. Si ahí nosotros escribimos como potencia, quedaría 4 elevado a 4 medios. ¿Y cuánto es 4 medios? 2. 2. Entonces, lo mismo que decir 4 elevado a 2. ¿Y 4 elevado a 2 cuánto es? 16. 16. Entonces, finalmente, todo este chorizo que teníamos acá se resuma finalmente que el valor es 16. Si yo me hubiese puesto a calcular 4 elevado a 3, que es 64, hubiese tenido que sumar 64 más 64 más 64, o multiplicar 64 por 4, calcular después la raíz, y ahí me hubiese dado el 16. Hubiese sido un poco más largo, porque las propiedades normalmente nos ayudan a que el desarrollo de los ejercicios sea mucho más simple, y el cálculo también que hacemos con ellos. ¿Alguna duda acá con las propiedades que aplicamos? ¿O cómo hacer este ejercicio? ¿Se les ocurriría ahora, por ejemplo, si yo les digo 3 elevado a 2 más 3 elevado a 2 más 3 elevado a 2, resumir esto como para aplicar propiedades de potencia? Sí, pues 3 por 3 elevado a 2. Muy bien, y finalmente, ¿cuánto sería eso? 3 por 3 elevado a 2.
3 elevado a 2. Pues. ¿Seguro? 3 ¿O no? elevado, No, 3 elevado a 4. Sí, 3 elevado a 4. 3 elevado a Y 3, sería- porque quedaría 3 por 3 elevado a 2. Mire, lo voy a escribir. Va a quedar 3 veces 3 elevado a 2. Y sabemos que tenemos que sumar los exponentes. Entonces, finalmente estoy sumando 1 más 2. Y sabemos que eso es 3 elevado a 3. Y en este caso, 3 elevado a 3 es 27, ¿cierto? Entonces, ahí sí podría. Obviamente, en este caso, como es un 3 elevado a 2, alguien me diría, profe, es mucho más fácil decir 9 por 3, 27 y listo, ¿cierto? Porque digo 3 elevado a 2, 9, 9 más 9 más 9, 27. Obviamente en estos ejercicios sí, pero a veces ocurre que puede aparecer un 7 elevado a 5, y calcular un 7 elevado a 5 va a ser muy largo, ¿cierto? Así que ahí sí yo tengo que aplicar propiedades para que no me demore 20 minutos en un ejercicio. Entonces, acordarse de este truquito, cuando vean potencias que hay suma, se resume finalmente como una multiplicación, donde yo digo la cantidad de veces que se está sumando esa potencia. Eso es lo importante de este ejercicio. Recordemos ahora que vamos a reforzar también lo que vimos la semana anterior, que yo los vi bastante descendidos en todo lo que era logaritmo, entonces vamos a ir haciendo pequeños ejercicios que involucren la definición y algunas propiedades de los logaritmos. En este caso sabemos que el logaritmo de a en base b igual a x es lo mismo que decir que la base se eleva al resultado y me tiene que dar lo de adentro. Apréndanselo de esa forma, independiente de las letras y del orden que tengamos. Entonces, la idea de estos ejercicios es que ustedes calculen el valor de x en cada uno de los casos. Entonces, vamos a partir con el primero. Les voy a dar un minuto, de hecho lo voy a poner en el cronómetro, un minuto para que hagan el primero y me pongan en el chat cuál es la respuesta que ustedes consideran que es correcta. O sea, cuánto es el valor de x en este caso. Entonces, un minutito, chiquillos, para que aprovechen de ejercitar y apenas tengan la respuesta me la van escribiendo en el chat. Comenzó el reloj, por si acaso. Solo el primero. Después vamos a ir haciendo los demás. Jeremy, te sugiero que revises tu respuesta. No, me equivoqué, o sea, pensaba que era una raíz. Sí. Profe, ¿quiere saber el valor de X o solamente la operación? El valor de x. ¿Cuánto vale x? En este caso la x está en el resultado. En los otros está en otras posiciones. Entonces, sí o sí, igual tienen que escribir la definición para saber qué operatoria realizar. ¿Y puede salir una fracción o no? Claro, puede ser una fracción, puede ser un número negativo, puede ser uno positivo. Ya en el chat me han llegado algunas respuestas, pero todavía no me llega la correcta. Todavía no me llega la correcta. La Valentina Vera tiene que revisar, la Belén también, el Jeremy también. Yo le mandé una primero que otra y me equivoqué porque no tenía que enviarlo. Sí, pero tienes que revisar las dos. Ya. Vamos, el que me dé la correcta se va a llevar 2 décimas de regalo, a ver, porque parece que les costó este ejercicio. Ahí me llegó una. Está correcta esa, la que me mandaron recién. Así que ya tenemos el ganador de las 2 décimas. Veamos. Belén. Sí, Si aplicamos la definición de logaritmo, que es la que tenemos acá arriba, ¿cómo tendría que escribir acá la definición? Si tengo el logaritmo de 6 en base 36, ¿cómo quedaría?
36 elevado a la X es No, igual pero a le 6. estoy preguntando a la Belén, po. Perdón. Ya, Belén, te escucho. 36 elevado espérese. 36 elevado a X, ¿no? Igual a... Igual a 6. Muy bien, muy bien. Aplicamos la definición y nos queda 36 elevado a x igual a 6. Belén, pregunta. Acá si yo tengo esta ecuación, que en el fondo es una ecuación exponencial porque la incógnita está en el exponente. Yo tengo que igualar las bases para poder después igualar los exponentes. ¿Qué base va a tener en común el 36 y el 6? El 6. El 6. Por lo tanto, el 36 lo tengo que transformar en una potencia de 6. ¿Cómo transforma el 36 en una potencia de 6? O más fácil, 6 elevado a ¿cuánto da 36? ¿Un medio? ¿Segura? No. 6 elevado a un medio me da... 36 elevado a un medio me A da ver, una potencia. 6 elevado a ¿cuánto me dijo? Sí, 6 elevado a ¿qué número es igual a 36? 6 por 6, 6 elevado a 2. 6 elevado a 2, ¿cierto? Entonces el 36, en este caso, lo vamos a escribir como un 6 elevado a 2, precisamente para que la base sea la misma y después yo iguale los exponentes. En este caso, Belén, ¿tú te acuerdas qué hay que hacer con estos exponentes cuando tengo esa expresión de potencia de una potencia? Por lo que yo sabía, se supone que se multiplicaban los de arriba, ¿pues no? Muy bien, entonces quedaría... 2 por X. No, ¿Qué, pues, sí, pues. que es No, 2x, ¿cierto? Muy bien, Belén. Entonces nos quedaría 6 elevado a 2x igual a 6. Entonces, en este caso, acordémonos que teníamos que igualar los exponentes. Por lo tanto, nos queda 2x igual a 1, porque ese 6 tiene un exponente 1 que no se ve. Y ahora tenemos que resolver esta ecuación. Belén, el 2 que está multiplicando, ¿cómo va a pasar para el otro lado? dividiendo. Muy bien, entonces en este caso x es igual a un medio, y ahí el Jeremy le achuntó, así que el Jeremy es el que se ganó las décimas, pero la Belén también por haber participado y haber resuelto el ejercicio. Bien, Belén. Ahora, Ya. otro minutito para hacer el segundo ejercicio. Este debería salirles mucho más rápido, así que el primero que me dé la respuesta, el Jeremy lo vio en Photomat. Oh, hizo trampa el Jeremy. Oye, no, re mentiroso. Ya, el Ángel ya le ganó a todo. De hecho, se adelantó. Pero a ver, ¿alguien que Sí, lo profe. quiera resolver para ganarse las décimas? Este está fácil. Yo, profe. Ya. ¿Cómo quedaría según la definición? 5 elevado a menos 3 igual a X. Muy bien, 5 elevado a menos 3 igual a X. ¿Qué pasa cuando el exponente es negativo? Se invierte. Se invierte. Por lo tanto, ¿cómo va a quedar? Un quinto elevado a 3. Muy bien, El puede 5 ser creo un elevado a quinto 3. elevado a 3 o Ajá. 1 partido en 5 elevado a 3, da lo mismo, porque el 1 al final Ya. siempre va a ser 1. ¿Y ahora el resultado? 1 partido en 125. Muy bien, resolvemos la potencia de 5 elevado a 3, que da 125, entonces en este caso x es 1 partido en 125, ¿cierto? Vamos haciendo ahora el tercero. El Jeremy ahora intentó jugar ahí. Sale 2, pues es fácil. ¿Esa es más fácil? Sí, profe, mira. Esa es más fácil. ¿Alguien que la quiera resolver? Ah, pero profe, sí es facilísimo. Ya, ayúdame tú entonces, para que te ganes las décimas. ¿Cómo sería? Aplicando las definiciones. Porque sería x elevado a 3 igual 8. Muy bien, x elevado a 3 igual 8, entonces yo tengo que buscar un número que elevado a 3 me dé 8, que es lo mismo que en el fondo yo diga que estoy buscando la raíz cúbica de 8, ¿cierto? Entonces en este caso, ¿cuánto es el valor? 2. 2, muy bien. Entonces si se dan cuenta acá, el primero era un poco más complejo, pero porque había que aplicar más propiedades, ¿cierto?
¿Alguno de ustedes no entiende alguno de estos ejercicios y que quiera volver a que lo explique o que lo revisemos? La idea es que estos tendrían que todos manejarlos sin ningún problema. Los que no han participado, el Pato, el Alan, la Primero Rocío, el está Gabriel, difícil. la Alan, la Eileen, la Javiera. Hay varios que no están. ¿No? ¿No hay dudas? Seguimos. Acá hay más. Yo no tengo ninguna duda, profesora. Ya. Por eso no le... Vamos haciendo el primero ahora. Este es más fácil, el primero ahora. De hecho, mirándolo deberían decirme el resultado. 2. 2, ¿cierto? Este es más fácil. El primero simplemente escribimos la definición. 5 elevado a x igual a 25 y automáticamente ya sabemos que esto es 2, ¿cierto? El segundo, más fácil todavía. ¿Cuánto es x? 81. 81. 9 elevado a 2 igual a x, entonces x es 81. ¿Y el último? Un medio. Un medio. Sí, yo creo que es un medio. Creo. Menos Creo, dos, acá ¿no? dudan. No, es un medio. No. Veamos, nos quedaría x elevado a 3 igual a 1/8. Sabemos que eso es lo mismo que decir la raíz cúbica de 1/8, que es un medio, ¿cierto? Estaba muy bien. ¿Estaba bien, chiquillos? Esto era más fáciles todavía. Y si se dan cuenta, los logaritmos no son tan complejos. Veamos ahora, vamos a ir complejizando un poquito ahora la resolución. Aquí les puse también otra propiedad porque probablemente la van a tener que aplicar, así que la idea es que resuelvan cuánto es el logaritmo de la raíz cúbica de 4 en base 2. ¿Qué se les ocurriría hacer aquí? Convertir la potencia a raíz. Sí. Convertir la raíz en potencia. Ahí como que hubo una dislexia media al revés. Convertir la raíz en potencia. ¿Y cómo sería eso? 4 elevado a un tercio. Ya, acá yo quise hacer otra cosa. Lo que quise hacer es aplicar la definición de manera directa para que vean que no necesariamente necesito aplicar la propiedad para resolverlo, pero también lo vamos a hacer acá según lo que ustedes me dijeron. Acá ustedes me dijeron que el logaritmo me quedaría... Ay, ahora la letra me sale más fea porque me tuve que comprar un computador y es muy sensible esto. Entonces ahora me queda 4 elevado a un tercio, como es lo que me dijeron ustedes. Y esto obviamente la base es 2, ¿cierto? Y acá yo lo que hice fue aplicar la definición de 2 elevado a x igual a 4 a la raíz cúbica de 4. Entonces, según lo que ustedes me dijeron, ¿qué harían ustedes si transformaron la raíz en potencia? Separar la potencia del logaritmo. Muy bien, el exponente sale del logaritmo y ahí aplicamos esa propiedad que tenemos acá arriba. Entonces, en este caso quedaría un tercio por el logaritmo de 4 en base 2, ¿cierto? Sí. Ah, profe, me enredé. ¿En qué parte se enredó? En todo, ya no. Estamos resolviendo el ejercicio de dos formas, Belén. En la primera forma, acá los chiquillos dijeron, la raíz la podemos escribir como una potencia. Y acordarse que para escribirlo como una potencia, estamos ocupando la propiedad que está acá arriba. Entonces, la raíz cúbica de 4 es lo mismo que decir 4 elevado a un tercio. Y ahora, si aplicamos una de las propiedades que vimos en la clase anterior de los logaritmos, sabemos que cuando hay un exponente en una potencia dentro de un logaritmo, el exponente lo podemos sacar hacia afuera. Entonces, el 1/3 salió del logaritmo y me está multiplicando ese logaritmo. Entonces, ahora nosotros tendríamos que calcular cuánto es el logaritmo de 4 en base 2. Belén, ¿tú sabes cuánto es el logaritmo de 4 en base 2? Logaritmo de 4 en base a 2. Claro. Hay que resolverlo, ¿por cierto? Como todo lo otro. Exacto. Aplicando la definición. 2 elevado a Sería x igual a 2 4. elevado a x igual a 4. Por lo tanto, ¿cuánto es x? 2. 2. Entonces el logaritmo de 4 en base 2 es 2. Entonces, ¿qué nos quedaría ahora? Nos quedaría 1/3 por 2. Porque es el valor del logaritmo. Y sabemos que eso se multiplica
de manera lineal, porque las fracciones se multiplican hacia el lado, por lo tanto el resultado total sería 2/3. Ah, ya. Haciéndolo Entendí. de esa manera, porque yo podría hacerlo de otra forma, y es la Ay, forma no, que les pero voy a veis mostrar que acá. eso con eso no. La otra forma es aplicando la definición, es decir, yo acá digo, quiero encontrar el valor, entonces estoy buscando el valor de x. Por lo tanto, 2 elevado a x es igual a la raíz cúbica de 4. Aplicando propiedad, que es lo mismo que hicieron ustedes, el 4, o la raíz cúbica de 4, yo la puedo escribir como 4 elevado a 1/3. Pero acá, tal como lo hicimos en el ejercicio anterior, yo tengo que buscar que la base de esta ecuación exponencial sea la misma, es decir, que ambos estén escritos como una potencia con igual base. En este caso, el 4 yo lo puedo transformar en una potencia de base 2, diciendo que el 4 es 2 elevado a 2. Y ahora aplico propiedad de potencia de una potencia, en donde se multiplican los exponentes, y sabemos que quedaría 2 elevado a 2/3. Por lo tanto, al igualar nos queda que x es igual a 2/3. Entonces aquí tienen dos maneras de resolver los ejercicios, o aplicando propiedades de logaritmo, o aplicando la definición y después propiedades de raíces y potencias. Ambas son igualmente válidas y van a llegar al mismo resultado. Usted tiene que ver qué le sirve más o qué se le hace más fácil. Si aprenderse las propiedades de potencia y raíces bien y trabajar con eso, o aprenderse las propiedades de los logaritmos y aplicarlo cuando tenga ejercicios de logaritmo. ¿Sí? Yo les recomiendo que manejen las dos y que lo hagan de la manera más rápida. Yo no entendí la primera, o sea, no sé qué hizo con el 1/3. En la primera, acá cuando lo que escribí, lo que está en rojo. Sí, profesor. El 1/3 lo que hice es aplicar esta propiedad. Mira, si yo tengo el logaritmo de una potencia, es decir, de un a elevado a n, el n sale y multiplica el logaritmo. Entonces, en este caso, el 1/3 sale hacia adelante y me queda multiplicando el logaritmo. Entonces, después yo calculo el logaritmo nomás y el 1/3 lo mantengo hasta que encuentre ese resultado. Porque acá después calculamos el logaritmo de 4 en base 2, porque el 1/3 desapareció hacia adelante, y sabemos que eso era 2. Entonces ahí me queda 1/3 por 2, porque el logaritmo de 4 en base 2 era 2. Entonces, si se dan cuenta, esta parte en rojo puede ser más complejo porque requiere que se sepan bien las propiedades del logaritmo. La otra es mucho más fácil porque me tengo que saber las de las potencias y las raíces. Pero tengo que entender muy bien cómo se resuelven las ecuaciones exponenciales. Vamos a ver otro ejercicio. Este es el último. Con esto vamos a terminar hoy día. De hecho, vamos a terminar justito en la hora. La idea acá es que ustedes me vayan diciendo todas las expresiones que están incorrectas o que son falsas, ¿cierto? Entonces vamos a ir viendo una por una. La primera, díganme en el chat si es verdadera o es falsa. 3 elevado a 4, ¿es igual a 12? Falso. Falso, falso. Esa de hecho es la más fácil para decir que es falsa. En el chat dijeron. ¿Por qué es falsa? Si yo digo 3 por 4, 12, ¿o no? Porque sale 81. Muy bien, se multiplica 3 por 3 por 3 por 3, 4 veces, queda 81, entonces la primera en este caso es falsa, ¿cierto? La segunda dice, 2 elevado a 3 más 2 es igual a 16. ¿Verdadero o falso? Falso. ¿Por qué? Porque sale 10. Sí. ¿Sale 10? Pero yo les puedo decir que eso es 2 veces 2 elevado a 3, ¿o no? No. No, No. ¿por qué no? ¿Por qué no puedo decir Porque hay eso? suma. Porque Porque hay suma. Hay suma, ¿ya? ¿Y qué más? sí, pero ¿dónde deja el 2, el otro 2? Muy bien, acá esto yo lo podría escribir solo si ese tiene un exponente Tuviera, 3, ajá. ¿cierto? Ahí sí lo podría Sí. escribir de esa manera, pero en este caso no tiene exponente 3 y como ustedes dijeron, el valor es 10, porque 2 elevado a 3 es 8 más 2, 10. Entonces también es, y le puse verdadera y es falsa. La profe se equivocó, ¿ven? Uno igual se equivoca. Quedó como una invertida. Ya. La C. ¿Verdadero o falso? Sumo 2 más 3 y me da 5, Verdadero. entonces la raíz quinta de 3. Falso. Falso. ¿Qué tendría que hacer acá? Multiplicarlo, ¿no? Multiplicar Convertir a en realidad la potencia. raíz sexta. Eso, convertir a potencia. Convertir a potencia. Ojo con eso, nunca decir que necesariamente es la raíz sexta
porque se multiplican. Eso no es verdad. Porque Profesora. acuérdense que si yo lo convierto a potencia, esto es 3 elevado a 1/2, y el otro me queda 3 elevado a 1/3. Entonces, si sumamos 1/2 más 1/3, de acuerdo a lo que hicimos en los ejercicios anteriores, eso nos da 1/6. Po. Entonces, no podría ser la raíz cúbica de 6. O sea, la raíz sexta de 3. Sino que si yo sumo el 1/3 más el 1/2, me queda 5/6. Entonces, al final eso es la raíz sexta de 3 elevado a 5. Entonces, obviamente eso es falso. Este ejercicio es importante que lo entiendan, que no se puede hacer así multiplicando los índices, sino que sí o sí hay que transformar en potencia. Esto igual sale en la formativa, se los digo desde ya. Así que para que no se olviden de aplicar la propiedad de potencia en estos casos. La D, ¿es Entonces ahí correcta o se sumarían incorrecta? o se multiplican. No, ahí falso. Falso. ¿Por qué falso? Sal- Si yo Porque digo 3 más 3 es 2 6. raíz, sale 2 raíz de 3. Ya, muy bien, esto es lo mismo que decir 2 raíz de 3. Y si yo quiero escribirlo como una sola raíz, ¿cómo entraba el 2? Lo elevabas de acuerdo al índice que tenga, Muy ¿no? bien, en este caso se eleva A 2. a 2. Entonces me queda 2 elevado a 2 por 3, que es lo mismo que ¿qué? 12. Que 12. Entonces eso es lo mismo que la raíz de 12, ¿cierto? No de la raíz de 6. Muy bien, chiquillos, es falsa. La otra, ¿verdadera o falsa? La raíz Falsa. cúbica de 5 elevado a 4 es Falsa. 3/4, ¿no? Falso. ¿Cómo tendría que ser acá? 4 partido en 3. Tendría que ser al revés, ¿cierto? El 4 va arriba y el 3 abajo, de acuerdo a la definición. Bien, chiquillos. Ahora, el logaritmo, si yo tengo logaritmo de 2 en base 4, ¿es igual a 2? Un medio. No, es un medio, muy bien. Ahí en este caso ese tendría que ser un medio. ¿Y por qué te diste cuenta que era un medio? Porque cuando yo creo que cuando, por ejemplo, como el 36, que la raíz del 6, yo creo que se invierte igual, pues, o sea, Claro, es por la raíz, porque en el fondo el 2 es el resultado de la raíz de 4 y sabemos que la raíz se escribe como un medio. Bien, yo creo que no pensaste que lo tenías tan internalizado para decirlo de esa forma. no, sí, yo sé hacerlo, no sé explicar. Ahora si tenemos logaritmo de 3 por logaritmo de 2, ¿eso es el logaritmo de 6? Falso. ¿Por qué falso? ¿Existe No se una puede propiedad acá o no? multiplicar dos logaritmos. No, no se puede. No se aplica la propiedad porque está multiplicando dos logaritmos. Muy bien, no existe propiedad cuando se multiplican los logaritmos. ¿Qué pasa si esto hubiese sido una suma? ¿Cuánto daba? Logaritmo de 5, ¿no? No, el logaritmo 3 por 2. Logaritmo entre paréntesis 3 por 2. ¿Ya? ¿Y eso es lo mismo que qué? Logaritmo de 6. Muy bien, si tengo la suma, sí puedo escribirlo en un solo logaritmo como 3 por 2, y ahí se hubiese tenido el logaritmo de 6. Es decir, ahí tenía que haber una suma para que fuese correcta, ¿cierto? Entonces, en este caso, también era falsa. Díganme, ¿qué aprendieron hoy o qué se acordaron que no se acordaban? ¿Qué se les hace más fácil o difícil de las potencias, de las raíces, de los logaritmos? A mí lo más fácil, para mí, son los logaritmos, nada más. Los logaritmos es lo más fácil. Caleta. Sí, para mí. Ya, Para pero mí. por ejemplo, los logaritmos en donde tú tienes que aplicar propiedades de potencia y raíces, ¿los encuentran más fáciles o no? No, No. es que yo me enredo con las raíces. Ah, te enredas con las raíces. Sí. ¿Qué más se les hace fácil o difícil los demás? Que me digan. La raíz y la potencia. ¿Fácil o difícil eso? Fácil. Los Fácil. logaritmos son difíciles. Los logaritmos son difíciles. No son tan difíciles, viste que los ejercicios que hicimos no eran tan complejos. Es que esos son fáciles. Pues, ¿no? Ahí- Entonces tienen que buscar ustedes ejercicios que consideren que de los logaritmos que son difíciles, mándenmelos y ahí vamos a ver si realmente son difíciles o no. Quizás simplemente tienen que mirar más. A veces, si uno ve muchos ejercicios, después se da cuenta que son todos iguales y en realidad todo se aplica a lo mismo, solamente cambian los números. Pregunta, ¿es necesario comprender las potencias para poder calcular raíces y logaritmos? ¿Como que la potencia es lo más importante o ustedes consideran que lo otro es más importante?
Sí, la potencia es lo más La importante. potencia. ¿Por qué la potencia es lo más importante en estos casos? Que, por ejemplo, para sacar logaritmos tienes que saber el número, o sea, tienes que saber elevar, pues, Claro, tienes que a saber cuánto el está significado de elevado la para que te potencia, dé el ¿cierto? resultado. Ujú. Y en las raíces, ¿por qué es importante también saber las potencias? Porque Porque es casi lo mismo, parecido. cuando elimina la raíz, no se convierte en Ya, cuando potencia. aplico propiedades, o también por la misma definición de la raíz, porque en el fondo cuando yo estoy calculando una raíz, estoy buscando que un número elevado al índice me dé lo de adentro. Entonces, al final, igual la definición de raíz, cuando yo busco ese número, que después ustedes aprenden de memoria las raíces, en realidad igual estoy aplicando las propiedades de potencia, ¿cierto? Bueno, ¿qué es lo que tienen que hacer hoy día después de esta clase cuando les mande el video de la clase y el link de la formativa? Obviamente hacer y resolver la última evaluación formativa. Los que no han resuelto las otras, favor ponerse al día con la otra formativa. Yo les voy a empezar a mandar correos a varios de ustedes diciéndole qué es lo que tienen pendiente. Estas evaluaciones las voy a revisar yo en esta ocasión, no las va a revisar el profesor Boris, precisamente porque yo quiero ver cómo estuvieron a partir de las clases que realizamos juntos. Entonces la idea obviamente es saber más o menos cómo están y quién de ustedes está más débiles o no, y poder después en la clase de retroalimentación reforzar aquellas cosas que se notaron que estuvieron más descendidas. Entonces, chiquillos, yo les pido que se pongan al día, tienen plazo hasta el 16 de septiembre para resolver las evaluaciones formativas, y la idea es que lo hagan porque van a tener una buena nota si tienen estas preguntas, y ya se han dado cuenta varios de ustedes que las evaluaciones no tienen más de 5 preguntas.